indicaciones para los trabajos grupales. Muy bien. Entonces, estábamos ahí. Gabriela Milagros me da un comprendido, se escucha y se ve la presentación. Sí, doctor. Ok. Entonces, estábamos viendo, muy bien, estábamos viendo que hay que tener cuidado, que no se trata de copiar y pegar, o sea, no me están engañando a mí, ¿sí? Se están engañando a ustedes. Y probablemente el Turnitin no lo va a incluso ver esto como un plagio, porque aparentemente le está dando el crédito al autor. Lo que está mal es, primero, que es una copia, y dos, que es una mala copia, porque lo que está ahí no expresa lo que el trabajo en sí había expresado o expresa, ¿no? Entonces, y finalmente, imagínense este estudio previo que es vital e importante para la discusión. Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, hagamos bien las cosas. Esta es de la tesis previa, tal como está, copiado. Y este es, en realidad, el trabajo y el resumen de una publicación científica que yo hice conjuntamente con el autor principal de este trabajo y que también tiene su correspondiente, la tesis respectiva, ¿no? Muy bien. Entonces, solamente para recordar, ¿no? Que en el caso particular estamos hablando de factores asociados a la adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus. El tema es muy interesante, vale la pena ser investigado, pero tiene que ser presentado y hecho del modo como corresponde. Entonces, la persona a quien corresponde esto tendrá que hacer los ajustes. Si está viendo el tema de factores asociados a la adherencia a la diabetes, lo más lógico es que esto empiece hablando de la diabetes. ¿Correcto? Es lo que podría esperar. Alguien dice, también podría empezar de la adherencia, claro que sí, pero no puedes empezar de la adherencia y luego recién entrar a la diabetes. Mejor uno empieza diciendo qué es la diabetes, de qué se trata. Por eso nuevamente se trata de hacer una monografía. En muchos casos, más, menos, y casi todos, digamos, unos más, otros menos, algunos han intentado hacer una monografía o lo han hecho de cierto modo, pero muchos solamente han hecho un copia y pega y han ido ajustando cosas. Y cuando corresponde el caso, seguramente se lo voy a mostrar. Hay algunos casos en los cuales esto es, pues, se nota totalmente claro, ¿no? En algunos han tratado de darle forma, pero igual se nota que no es una monografía sensu stricto. Entonces uno habla de la diabetes, qué es la diabetes, cuál es la importancia. Hay que hablar que lo importante ahí es controlar, y parte del control es la adherencia al tratamiento, la dieta, los ejercicios físicos, o sea, lo más importante. Y luego entras a la adherencia, ¿no? Entonces, ahora, si quieres en la diabetes mismo, colocas eso. Y claro, no es que no lo he hecho, más luego vamos a ver que sí lo ha hecho, sino que estás viendo el orden, un sentido lógico, a eso le referimos, ¿no? Entonces, aquí está con 16, refiere lo que es la adherencia, y verdad, este sí es fuente primaria. O sea, esta definición de adherencia es una fuente primaria, por eso está en verde. Muy bien. Entonces, miren, este está aquí aún algo sobre la diabetes, que debería estar, entonces, esto que está aquí debería estar antes. Habla sobre las dimensiones que tienen que ver con la diabetes,
y su referencia es la número 16. Vamos a ver la referencia número 16. ¿Cuál es? Aquí está. Es un documento de la Organización Mundial de la Salud. Pero miren, ¿de qué año es? 2003. Ahora, ¿es probable que haya referencia más reciente? Claro que sí. Tal vez esa referencia es válido para esto de aquí, porque nos está dando la, digamos, si se quiere, la definición original de lo que era adherencia, y está muy bien, aquí sí lo podemos aceptar, pero ya para el marco teórico, es probable que hayan otras referencias más recientes a esta que nos muestra del 2003 y donde nos puede hablar mucho de esto, ¿no? O podría combinar, entonces, pero eso tendría que tener una capacidad de síntesis, ¿no? Probablemente lo ha hecho en el sentido de que este es hacer un documento original, están, digamos, más o menos todos los aspectos que tiene que tener, porque no se olviden que este es un documento original de la OMS, pero con seguridad debe haber más de un documento, no solo de la OMS, de la Asociación Mundial de Diabetes o otra organización que hable también sobre lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Habla de los factores asociados con el paciente, ¿no? Como les dije, del 2003, tiene que hablar de la nutrición, estilo de vida y actividad física. O sea, ese, ese resumen no hace énfasis en esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque tal vez en ese momento se enfatizaba la terapia. No se olviden que, miren, si un paciente con diabetes tiene una adecuada nutrición, tiene un estilo de vida saludable, actividad física y cumple su tratamiento, con seguridad va a controlar la enfermedad. El más importante de todos esos es la adherencia a la terapéutica. Eso ya se conoce y está descrito. Y en alguna parte de eso debería aparecer aquí. Por lo menos de lo que he leído, no lo he visto. Y si está ahí, habría que buscarlo. Pero, y hablar qué es la adherencia terapéutica en diabetes. Y eso está asociado al tratamiento, ¿sí? ¿Y qué se conoce acerca de la relación de estos factores con la no adherencia terapéutica? O sea, no es cuestión de decir, vamos a ver aquí, el nivel de discapacidad, la severidad de la enfermedad, etcétera, ¿no? O cualquiera de estos factores que está aquí. Dice, el nivel socioeconómico bajo, ya está. No hay problema, porque va a estudiar, tal vez va a estudiar el nivel educativo. Pero no basta decir que el nivel educativo es un factor que está asociado a la no adherencia, sino cómo es desde el conocimiento sólido esta relación entre bajo nivel educativo y la no adherencia. ¿Sí? Ahora, si ha puesto varias cosas aquí, claro, se supone que va a rescatar muchos de estos factores también. Y luego eso veremos. Este es el test de Morinsky-Green. Y miren, hemos dicho que esta es la parte teórica. Debe describir con más detalle qué es el test de Morinsky-Green. Usualmente, esto, tal como está aquí esto, lo encuentro en muchas tesis. ¿Sí? Y miren, aquí está el 17. Vamos a ir al 17. Revisión del test, bla, 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 ¿no? O sea, ha ido a una revisión. Idealmente habría que ir al mismo test, al original.
a partir del cual leo el test original y hago un resumen algo más amplio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el marco teórico. Pero usualmente, con cargo a revisar, ojalá que esto no sea una copia de la referencia que hemos mencionado anteriormente. No lo puedo afirmar, pero sí, en algunos casos no lo he marcado, pero sí me acuerdo todas las cosas que he ido viendo. Muy bien, entonces hay que ampliar este marco sobre el test de Morinsky-Green, y cómo se validó, dónde, cuándo, cómo fue, un poco hablar más del test en sí. Muy bien, ahí tenemos la hipótesis. Y en la hipótesis, recordar que son respuestas tentativas y por anticipado al problema planteado. O sea, siempre hay que plantear las definiciones. Entonces, una hipótesis no puede decir existe factores. No me interesa cuáles, existe factores. ¿Sí? No, tiene que decir, los siguientes factores A, B, C, D están asociados a la no adherencia al tratamiento farmacológico, ¿no? O a la adherencia, como fuese. Y igual aquí. Entonces, si traemos nuevamente, aquí falta un punto, aquí traemos la pregunta original, uno puede decir existe factores, ¿no? Aquí lo que tiene que decir es los factores relacionados, ¿no?, con el tratamiento, como, dos puntos, duración del tratamiento, bla, 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 ¿no?, están asociados a la adherencia al tratamiento farmacológico. Ahora, ojo, el título puede ser de dos tipos: factores relacionados a la adherencia o factores asociados a la no adherencia. Es algo que el autor de este proyecto tendrá que decirlo. Pero, por ejemplo, si dice duración del tratamiento, ok, lo vamos a poner en verde. Entonces dice, la duración del tratamiento está asociado a la adherencia. Y lo más probable es que la duración del tratamiento está asociado a la no adherencia. Eso es lo lógico, ¿no? Ahora, en todo caso, puede decir, pero está hablando de la adherencia en general, muy bien. Entonces tendría que ser la corta duración del tratamiento o la larga duración. Entonces, si se refiere a la adherencia al tratamiento, diría pues la corta duración del tratamiento, ¿no? O sea, pero cuanto más tiempo pasa, se pierde la adherencia, ¿sí? Eso es usual. Pero, ¿quién tendrá que decidir eso? Lo tendrá que decidir el estudiante que está planteando esta propuesta. Y claro, aquí sí, la hipótesis específica tiene sentido en la redacción. Los factores relacionados con el tratamiento, como duración del tratamiento, fracasos terapéuticos, efectos adversos, están asociados a bla, 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 todo lo que está ahí. Pero probablemente estos factores en gran medida más bien están asociados a la no adherencia. Puede colocar cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Pero como está redactado, yo podría pensar que esto, como está redactado, aquí debería decir no adherencia. Pero eso ya es decisión de... Entonces,
Eso significa que el título también tendría que ser a la no adherencia, desde el título de la investigación. Igual aquí, bajo la misma lógica, tiene que cambiar la redacción. ¿Sí? Los factores relacionados con el paciente, ¿cómo? Están asociados y bla, 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 todo. Se entenderá que aquí hay correcciones que he puesto como es salud, mayúsculas aquí al inicio, todo eso tiene que corregirlo, ¿cierto? No es que ya basta que le corrija uno y además todos están viendo que cuando son nombres propios al inicio siempre es mayúscula. Muy bien, tratamiento, paciente, enfermedad, asistencia. Y miren, tiene 12, ya está bien. Pero ojo, en el marco teórico él tenía muchos más factores. Tal vez sería bueno rescatar algunos que están ahí. ¿Sí? Entonces la idea de revisar el marco teórico también es ver si rescato algún factor. Usualmente, los estudios de factores de riesgo, en general la regla es que estudien la mayor cantidad de factores posibles. ¿Ya? Entonces, bajo esa lógica, sería bueno que eso pueda revisarse. Si es necesario, si es posible, para mejorar la calidad del proyecto, que se amplíe alguna de estas variables. Donde algún tema como salud mental parece un tema una variable muy grande, muy... Y seguramente vamos a verlo ¿dónde? Lo vamos a ver en la operacionalización de las variables. Y aquí, mira, esto es mayúscula. Ok. Entonces aquí tienen que definir si es adherencia o no adherencia, pero tendrá que decidirla. Variables intervinientes. Siempre las variables intervinientes empiezan con edad y sexo. Nunca puede empezar con tiempo, tipo de tratamiento. ¿Por qué? Usualmente uno llena la edad, sexo, o sea, datos generales. ¿Sí? Entonces, ahora, este tiempo de enfermedad no tiene que ser interviniente, ¿no? Y tampoco el tipo de tratamiento, ¿no? Tendría que ser variables independientes, ¿no? Aquí, en tratamiento iría eso. Estas dos, primero el tipo de tratamiento, ¿no es cierto? Entonces eso debería ir arriba. Y el tiempo de enfermedad, aquí. Entonces aquí solamente se quedaría con variables intervinientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que estamos avanzando? Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar que tiene 3 variables o 4 variables intervinientes. Vamos a ir al comienzo entonces. Edad. Ok. Edad. Ok. A ver, para repasar. Grace y Odalis. Presente, doctor. Ok. ¿Qué le parece esa operación de la edad, tal como se ha hecho en este proyecto? Doctor, según lo que lo ha clasificado, yo creo que está bien porque está usando intervalos, ¿no? De edad. Y a joven le está clasificando dentro de los 19 a 29 años, al adulto de 30 a 59 años y adulto Ya. mayor igual a 60 años. Y en este caso la variable sería de intervalo. Si fueran edades exactas, podríamos tratarla como de razón. No, pero tal como se ha operacionalizado, ¿está bien o no está bien? Es la pregunta. Tú estás calificando, ¿le calificarías bien o mal esto? Así, blanco o negro es aquí.
No, no estás haciendo contra tu compañero, estamos analizando, ¿sí? Ojo, este es un análisis, no en el sentido de destrozar ni decir no, sino más bien de corregir y superar las insuficiencias, porque tal vez más de uno de ustedes lo ha hecho así. ¿Qué dice Gracie? Doctor, yo creo que está bien. Muy bien. Eric Fabricio. Bueno. Uh-huh, uh-huh. Ok. Digamos, tú has puesto en la escala de razón, ¿correcto? A ver, ¿qué dice Siosmi? Vamos a escuchar. Doctor, creo que en el caso como mi compañero le puso en intervalo, tal vez hubiera sido mejor que le pongo no solamente los intervalos, ya no hay joven de 29, de 19 29 a 29 años, sino solamente la edad de 19-29. Ya no la palabra joven, adulto o adulto mayor. Ok, muy bien. ¿Qué dice Julio Aarón? ¿No está? Bremer. Doctor, doctor, A ver, bueno, como nos enseñó, ¿no? Primero creo que para la operacionalización nos dijo que pongamos el máximo, ¿no? En este caso el máximo sería una variable de razón ok. para la edad, ¿no? Uh-huh. Bien. Doctor, Sí, me llamo también. Yo sí, a también, ver, Bremer. ya, doctor, disculpe que lo corte. No, ¿Cómo se no. llama? Ya, doctor, yo también pienso como Julio que, como nos dijo, cuando se puede operalizar en el máximo, se debería poner el máximo, ¿no? En este caso. Ok. Muy bien. Por eso que es importante la teoría, no solo conocerla, sino aplicarla. ¿Sí? Entonces, aquí no va nada, no hay nada que tenga que ver con lo que significa, ¿no? Esto en realidad no debe tener eso subvariables, y esto debería ser de razón. Tiene que ser de razón, no hay de otro modo. ¿Sí? Teniendo información en de razón, yo puedo hacer todos los intervalos, grupos etarios, ciclos de vida, todo lo que quiera. ¿Sí? Entonces siempre tiene que ser en la razón. Y si es en razón, tiene que ser la edad en años cumplidos. ¿Sí? ¿Y qué falta aquí? Falta decir que esta es la pregunta número 1. Porque sería la pregunta 1 en la encuesta, ¿no? Aunque en el caso que había planteado, tal vez tiempo de enfermedad hubiese sido 1. A ver, en tiempo de enfermedad, ¿qué le parece? A ver, vamos a ver aquí, para llamar a Kevin Iván. Doctor, en lo mismo que hace un momento dijo mi compañero Eric, hubiera sido mejor dejar, creo, para Entonces, allá. no, eso no tendría que ser ordinal, sino tendría que ser, ¿no? Ujú. Tendría que ser en la escala de razón. ¿Por Sí, qué? Si bien es cierto, algunos autores tal vez ponen menos de 5, 5 a 10, 10 a esto, yo podría hacer intervalos de 0 a 3, de 4, o de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 9, o puedo hacer de 4 a 8, o sea, yo puedo jugar con esa variable para ver dónde se encuentra la mejor asociación, ¿ya? Entonces, en este caso han habido varias observaciones de ese tipo, de esa índole, ¿no? En realidad, todo esto no está bien, ¿no? Tipo de tratamiento.
primero no sabemos qué cosa va a ir aquí. Será pues tipo de tratamiento. Si va a recopilar información, tendrá que ser tipo de tratamiento. Pero si va a ser una encuesta, será qué medicamentos consume usted, bla, 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 bla. Pero no puede ser pastilla, ¿no? Tiene que decir puede tomar, no sé a qué se refiere con pastilla, ¿no? Tiene que ser mucho más específicos. Y aquí dice, mira, pastillas más insulina, pero en la próxima dice que son pastillas más insulina y mixto. Entonces, eso también tiene que mejorarse en la forma final y la expresión final que va a tener esa operacionalización. Y ahí, por ejemplo, no tiene que inventar la pólvora, vaya usted a los estudios previos y alguna tesis para ver cómo han medido la variable y se allana. Ahora, no siempre el que ha hecho la tesis está bien, pero usted puede analizar con sentido lógico si esa otra tesis o ese estudio, la forma como ha operacionalizado, está bien o no está bien. Pero muchas veces ya está bien, entonces, si ya está bien, entonces cojo lo que alguien ya ha hecho, ¿no? Edad mayúscula aquí está en minúscula, ¿no? Entonces tiene que estar terminado, ¿no? O sea, y nuevamente, casi nadie ha utilizado el corrector de lenguaje. O lo colocan, pero se desregula y ya. Ok. Y así hay muchas, ¿no? Por ejemplo, dice, va a evaluar si conoce o no sobre la adherencia. Y esa es la forma como es que se va a conocer que conoce o no conoce. ¿Sí? Tendría que haber pues preguntas, ¿no? Aquí sobre la adherencia. Y si, digamos, hace 6 preguntas sobre la adherencia, dirá, conoce quien dice que responde positivamente a 4 o 5. Los que responden 3 o menos, no conocen. Estoy diciendo cualquier cosa, pero yo no sé cómo en la encuesta va a decir, conoce o no conoce, pero ¿y de dónde yo sé que conoce o no conoce? Ok. Ok. Consultas breves, carentes de calidad y calidez. Pero ¿eso de dónde ha salido? Esa variable, mire, ¿de dónde ha salido? Vamos a ver. Aquí. Entonces, aquí hay 2 variables. Uno es que no hay calidad y no hay calidez. Son 2 cosas diferentes. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, deberían ser 2 variables independientes. ¿Sí? Y las preguntas debieran estar, uno, orientado a qué es calidad y cómo va a preguntar sobre eso. Tendrá que ver el mejor modo. Y otro sobre calidez. ¿Sí? En todo caso, si va a utilizar una escala como esta, ¿sí? Usualmente se utiliza una escala donde hay 5 y no 4. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que mejorar y corregir. Y aquí no sabemos a qué se refiere, ¿no? Si se refiere a la calidez, o si se refería a ambas, pero no sabemos, no hay nada aquí cómo va a ir en el cuestionario. Ahora, probablemente va a ser una entrevista, y si es una entrevista, entonces tiene que preguntar, ¿sí? Tiene que preguntar. Porque si no, no hay modo. En la historia usted no va a encontrar que la consulta era carente de calidad y era carente de calidez. Y me parecen que pueden estar bien esas variables, pero
aquí hay una disociación. Vamos a seguir avanzando, pero hay más observaciones que ya tiene el participante, ¿no? Hay algunos, más o menos, que han hecho buenas definiciones. Han hecho usualmente definiciones de texto de tratado. Pero vamos a ver. Adherencia al tratamiento. ¿Correcto? Vamos a ver. Y esa es una de las primeras definiciones que ha hecho el alumno. Se supone. Ok. Aquí está. Ok. Y se refiere al 4. Vamos a ver al 4. Es una definición del 2003 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es lo mismo que esto? Parece que se refiere a lo mismo. ¿Sí? Eso tendrá que corregirlo y superarlo. Pero ¿a dónde iba la observación en realidad? Y vamos a volver a eso. Ok. Aquí dice que es 18. O sea, el alumno o el estudiante ha definido adherencia con el número 3 y luego con el 16 en el marco teórico. Y aquí es supuestamente... no, está aquí el 16, ¿ves? Pero al comienzo está como 4, la definición. ¿Sí? Y dice exactamente lo mismo. Por eso que al parecer 4 y 16 son lo mismo. O tal vez el 16 le ha copiado al 3, pero entonces la pregunta es cuál de ellos es el original. Entonces, sí, es un asunto que tiene que verse. Esta es la definición. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto? O sea, adherencia al tratamiento, según test de Molinsky, son todas las respuestas de no al test. ¿Eso dónde? ¿Cómo? ¿De dónde es una definición? Eso no tiene nada que ver. Eso no es una definición. Eso tal vez podría ser explicado ¿dónde? En el test de Molinsky-Green, que tiene que ampliar. Entonces, eso no tiene nada que ver con la definición. Y no tiene que ponerme aquí, está bien en la introducción o en el marco teórico que me ponga la OMS, bla, bla, pero aquí no tiene que decirme ya eso. Aquí de frente debe decirme, es la medida en el comportamiento, bla, 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 de frente a la definición. Eso es lo que queremos aquí. No adherencia. Entonces, esta no es una definición de no adherencia al tratamiento. Por ningún lado. Diabetes. ¿Ok? 1. Y aquí sí. Está teniendo la misma referencia desde el comienzo. Y entonces, en este caso, sí está bien la forma como hecha la definición. Pero ya no tiene que poner la diabetes, ¿no? Es una afección grave, bla, 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 bla. Dice mortalidad, pero en la definición no hay nada de mortalidad. ¿Sí? Si es así, tal vez solo es definición de morbilidad, pero no hay nada de mortalidad en la definición. Y algo que me olvidaba, todos están enamorados del punto y coma, ¿no? O los dos puntos. Cuando en realidad cuando es una definición es punto y guión. Entonces, cuando vean esto, es que es algo que yo he escrito, ¿no? Que no lo han puesto ustedes. Complicación.
No sé si exactamente esa es una definición de salud mental. Hay que terminar de revisarlo. Como no estoy muy seguro, lo pongo en amarillo. Con cargo a que lo revise. Pero aquí, de cierto modo, ha ido a fuentes. Usualmente esto se saca esto hay que sacarlo de conocimiento sólido. ¿Correcto? Pero hay algunos alumnos que todo esto me han sacado de la RAE, ¿no? O sea, de la Real Academia Española, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, no me puede sacar pues, adherencia al tratamiento de la RAE, tiene que sacarme de un texto donde se trate esto. No me puede sacar diabetes de la RAE, tiene que sacarme diabetes de un libro de endocrinología, de un libro de medicina interna. Y claro, más de uno, toda esta definición me ha puesto la RAE, ¿no? Claro, no se trata nuevamente de cumplir, se trata de hacer bien las cosas. Pero estamos en proceso. Y aquí no hay la columna de indicadores, ¿no? Y ya avanzó el método de investigación, pero todavía ni hemos dicho eso, ¿no? Pero bueno. No tiene que ver nada del marco teórico aquí. No tiene que ver todavía la población. Aquí están las variables. Eso sí está bien. Está bien los objetivos, está bien los problemas, porque las ha copiado. Y ya está. Referencias bibliográficas. Aquí me muestra 19 referencias. Pero en su archivo solo están 12. Y ojo, sus referencias no están numeradas. Entonces, voy a entrar a sus referencias. Ajá, aquí. Vamos a ver. Déjeme chequear. ¿Dónde estoy? Aquí. Ok. Ya están viendo, miren, ninguna está... Entonces, mire, a pesar de eso, he tenido que revisar todo esto. En la próxima, que no me ponga esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es que esa referencia no existe, no sirve y le califico 0. ¿Sí? Pero ahora me da la molestia en todos los casos que no han cumplido. Así como hay casos, y muchos diría, que sí han cumplido con decir esto es el 1, este es el 2, el 3, el 4, etc. Pero no solo eso. Para que no tarde mucho tiempo en la calificación, lo que tienen que hacer es, bueno, ahí le falta que le pongan qué número de referencia es. Pero vamos a ver, se está viendo. Ahí vamos a ver otro texto. Aquí, a ver qué es esto. Esta, a ver. Muy bien. Supongamos que esto sería la referencia 6, ¿correcto? Y el estudiante ha hecho alusión a esta cita. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer es resaltar esa cita, ¿no? Vamos a ver más adelante dónde podría ser. Vamos a ver. Supongamos que esto ha rescatado del autor del estudio en función de sus resultados. Doctor, no se está viendo el documento. Ok, gracias. Muchas gracias por... Sí, eso es todo. Sí, Doctor, no se... comparta su ventana. Tranquilidad en el barrio chino.
Eso me decía una doctora. Entonces, ya, muy bien. Ahorita voy a colocar. Ok, ahora sí están viendo. Este es Sí, un doctor. artículo. Este es un artículo que no tiene arriba si es la referencia 1, 2 y 3, ¿correcto? Pero el alumno quiere rescatar esta idea de ese autor. ¿Sí? Y voy a tener que buscar qué es lo que ha rescatado. Lo que tienen que hacer ahora, y no sabía, mire, después de tantos años, es que ahora se puede resaltar. Y esto puede quedar en color. Entonces le ponen resaltador color amarillo, por decir. O el color que ustedes quieran, aquí está, ¿no? Le ponen el color amarillo. Y luego lo guardan. De tal manera que cuando yo revise e ingrese a eso, de frente me voy a ir a revisar de dónde ha sacado la idea. ¿Qué ha pasado en algunos casos? En algunos casos, por ejemplo, el alumno, el estudiante ha cogido esta idea. ¿Sí? Ha cogido esa idea. Ha cogido esa idea. Muy bien. Pero, ojo, en este caso, ok, en este caso sí corresponde, porque es una idea del autor, de este autor que ha escrito. ¿Quién es este autor? Vamos a ver. Nadia Sam, Sadia Amjad, o sea, de esos autores su idea original es esta, porque es su opinión respecto a un resultado. Pero, ¿qué ocurre? No estoy diciendo que sea este caso, pero en algunos casos, más o menos, me han cogido esta idea, ¿sí? Me han cogido esa idea y me la hacen aparecer como si fuese este autor. Y no corresponde a Nadia Siams. Esta idea corresponde a 32. ¿A quién? A Lau. Entonces la referencia no está bien hecha. Y luego de eso lo guarda. Nuevamente, tal vez es importante que lea esto, porque, y eso he visto en algunos casos, algunos, no estoy diciendo, en el cual aparentemente no encuentran estudios previos, pero sí han encontrado 3, 4 metaanálisis. Si entran al metaanálisis, ahí van a encontrar cantidad de estudios directamente relacionados e incluso no necesitan hacer ni referenciar a los metaanálisis, ¿no? Sino los metaanálisis más bien deben contribuir al marco teórico. Muy bien, ahí dice que si quieres marcar, entonces yo le he puesto no, pero ustedes lo tienen que hacer. Muy bien. Por eso este es un trabajo académico a la vez. Vamos a volver a nuestra referencia. Sí, pero, o sea, pudo haber sido el trabajo de cualquiera, ¿no? He escogido algo al azar, ¿no? Como luego de esto voy a escoger otro al azar, pero no. Ok. Pregunta. A ver, aquí estamos aquí. Vamos a ver. Puede que lo sepan, pero no necesariamente, ¿no? Roylit. ¿Está Roylit ahí? Sí, doctor, estoy aquí. A ver, ¿qué es IDF? IDF es... Ay, no, a ver, se me ha ido. No tienes por qué saber. O sea, si te digo, pues, SA, Sociedad No, sí. Anónima. Si te digo CIA, es la agencia Es internacional. la Federación Internacional de Diabetes. Ok. Pero puedes no saberlo, ¿cierto? Entonces, Claro. nuevamente, hay que ir a las normas de Vancouver, ¿no?
Entonces hay que poner Federación Internacional de Diabetes o International Diabetes Federation. O sea, hay que poner el nombre. Es igual, muchos me han puesto, en vez de Organización Mundial de Salud, me lo han puesto WHO, así, ¿no? No, tiene que poner World Organization. Health Organization. No me pueden poner WHO, tiene que ponerme World Health Organization. Igual aquí, International Diabetes Federation, si es que ese es el nombre. ¿Correcto? Y dos, aquí todo bien, pero lo que no ha puesto, esto estaba bien, pero lo que no me ha puesto es que esto tiene que ir a, esa referencia tiene que ir subrayada. Y cuando uno subraya y hace bien las cosas, esto aparece incluso con otro color. En vez de negro aparece un color tipo de salud. Ya está. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no tiene el link. Salvo que el alumno tenga el artículo original y la revista. Lo más probable es que no lo tenga. Y si no lo tiene, tiene que mostrarme aquí el link. Aquí está bien. Mientras él ha puesto bien aquí, otros han puesto WHO. O sea, han puesto, él lo ha hecho bien, pero otros le ponen solamente WHO. Nuevamente, tienen que revisar y corregir basado. A ver, aquí otra vez. Tatiana. Presente, doctor. Ok, Tatiana, ¿qué es Reunis? Doctor, no sabría decirle. Claro, no tienes por qué saber, ¿no? Incluso lo puedes leer, pero exactamente no sabes, ¿no? ¿Dónde está? Pero, entonces tiene que ser repositorio y está ahí mismo, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver. Aquí, usualmente, aquí predomina dos cosas. O predomina una institución como World Health Organization, o predomina un autor, una persona. Entonces aquí, por ejemplo, Reunis no va. ¿Qué tendría que ir ahí? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué dice Maricielo? Doctor, buenas noches. Hay dos Maricielos. Maricielo Jenny o Maricielo. Maricielo, ¿qué estás hablando? Ya, doctor. Ya. Ok, no, la cosa es participar y aprender, ¿no? O sea, todos están tomando nota, viendo, y la idea es esa, ¿no? Doctor, creo que tendría que ir también solo de frente al Repositorio Único Nacional de Información en Salud. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la otra Maricielo? Para que, bueno, para que no haya una... Sí, doctor. Estaba haciendo Tendría el que ir. muertito, Maricielo. ¿Qué, doctor? Estaba haciendo el muertito, como cuando uno nada el muertito y no te notan así. Estoy bromeando. Sí, no hay problema. No te preocupes, yo también estoy bromeando un poco para que Claro que estamos sí, muy doctor. tensos, estamos... Ok, muy bien. ¿Bastaría con que ponga repositorio? ¿Qué sería mejor colocar ahí? Con lo que ves ahí. Creo. Lee todo el 5. ¿Y qué pondrías? ¿O está bien ya repositorio? Creo que estaría bien, doctor, repositorio. Ok, muy bien, no hay problema. A ver, Iván Elmer. Voy a ampliar un poco, tal vez no se está viendo. Doctor, buenas Sí, noches. la misma pregunta.
en esas 5, ¿cómo debería empezar esa referencia? ¿Alguien? A ver, Iván. Minsa, doctor. Sí, sí. ¿Cómo? A ver. Iván Debería primero. con el Ministerio de Salud o MINSA. Ok. No Minsa, porque igual no sabríamos qué es Minsa. Tendría que Claro, empezar Ministerio de Salud. Con Entonces. mayúscula, ¿no? La institución. Ministerio de Salud. Sí, doctor, ¿Correcto? debería de. ¿Sí? Y dentro del ministerio es el repositorio único, bla, 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 y tiene ahí. ¿Sí? Ahora, ¿será solamente repositorio o dentro de eso haya la información sobre antibióticos, algo más específico? Es probable que se requiera algo más específico ahí. Y entonces tiene que explicarse eso. Porque Reunis es como decir, entra al MINSA, pero claro, entra al MINSA y entras a Reunis, pero en Reunis puedes bucear, pues, ¿no? Porque puede haber información de todos los medicamentos, insumos, etcétera, ¿no? Entonces, si encontraste algo, entonces esta dirección va a ser mucho más específica. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esto no está bien. O sea, está haciendo un abuso. Es minúscula, minúscula. Esto sí, diabetes mellitus, tipo 2, eso sí, está bien. Ahora miren, Bello Escamilla, no, solo un apellido. Salvo que en el original esté referenciado así, Bello-Escamilla. Pero no es que usted lo va a hacer, sino que en la referencia, en el artículo, debiera estar así. Si no está, entonces aquí solamente debiera decir Bello. Entonces debería desaparecer Escamilla y esa coma. Y será pues Nidia Valentina. Entonces no tiene que haber ese punto, ni ese punto aquí. O sea, esos dos puntos deben desaparecer. No voy a entrar en detalles, eso lo van a ver. Bueno, supongo, por eso nuevamente, les han enseñado esto y todos los semestres casi les han pedido referencias bibliográficas para que les califiquen algún ítem. Pero probablemente no tienen la culpa ustedes, porque probablemente han presentado, el profesor lo ha visto y les le ha parecido bien, les ha puesto una nota. Estoy especulando. Es una hipótesis. Pero si veo que no están haciendo buenas referencias, algo de eso podría haber. Aquí sí está bien. Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué aquí sí bien y aquí mal? O al revés, aquí bien y aquí no bien. ¿Correcto? Alguien, a ver, en el nivel de investigación, ¿qué creen que puede pasar? ¿Qué pasa? Y les ha ocurrido a muchos de ustedes, ¿ah? O sea, tampoco no es solo el caso de él. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso probablemente? Hipótesis. ¿Saben por qué ocurre? Porque tal vez esto lo ha hecho él y lo ha hecho bien porque ha verificado cada detalle y esto lo ha copiado, la referencia de otra referencia y lo ha puesto como estaba. O viceversa, esto lo ha puesto de otra referencia que estaba bien hecho y él como no sabe mucho, lo ha puesto como más o menos le ha parecido. Las dos posibilidades existen. Pero como fuese, ya en la calificación, esto está, no está bien y esto está bien. Y miren aquí otra vez, está bien. Para empezar, digamos, ¿sí?
Este era el artículo que estábamos viendo hace un rato. Entonces, habría que revisar, ¿no? Ahora, yo finalmente no voy a, o sea, lo único que yo voy a ver, esto está bien, está bien, está bien, y voy calificando. Pero el fondo es si el alumno sabe hacer bien la referencia, y la idea es que lo haga bien. Entonces, se supone que esto ya lo ha corregido. Si no, ahora terminando clases, todo esto, a quien pertenece esta, tiene que ya revisarlo. Y en todos estos casos, no hay el link. Por ejemplo, este es un link que tiene que ver con el repositorio. Si yo quiero ver el original, ¿no? Igual aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. Eso sería, voy a guardar esto. Entonces, algo que sí quiero decir es que en la calificación habrán visto, en muchos casos, supongamos que la calificación era 1, 2, 3, 4, 5. Habrán visto un 1 en el 2, un aspita. En el 3 han visto 2 aspas y en el 4 han visto un aspa. Muy bien. Técnicamente, en realidad, tal vez la nota es 2, no 4 como está. Pero haciendo un esfuerzo de calificación y dándole una chance al alumno, podría llegar hasta 2, hasta 3. Pero le hemos puesto 4 en el afán de estimular el esfuerzo que ha desarrollado. Pero si no me cambia eso y sigue igual, en la segunda podría ya no tener los 4, sino podría tener 2, lo que originalmente sería su nota. Entonces, no porque ahí tenga 4, pero si tiene ahí esas, hay algunos no, de frente le he puesto solo 1 porque esa es la nota que corresponde. Pero en este caso, si ocurre eso, entonces debe saber que tiene que mejorar. Eso puede que haya sacado 4 sobre 5, pero en realidad puede que su nota realmente sea 2. Y claro, eso no he hecho con 1 o 2, no, he hecho con todos. He aplicado el mismo criterio para todos. ¿Sí? Entonces, miren, jóvenes, la idea es hacer un buen trabajo. En general, las ideas están ahí. Hay, creo, 1 o 2 casos en los cuales incluso tendrían que reorientar su investigación. Pero bueno, es eso lo que hay. Entonces, hemos calificado de manera amplia y generosa, en el afán de estimular también, pero ya solamente hay que mejorar, ¿no? Porque en el fondo ya las cosas están, entonces son cosas muchas veces de forma, muchas veces son cuestiones de forma. Pero vean, no me pueden fallar ya en la carátula, no me pueden fallar en el contenido, en el índice, no me pueden fallar en las referencias bibliográficas. Hay alumnos que me han hecho buena carátula, que son pocos, además, muy pocos han hecho la carátula, tienen 1. Igual el índice, porque justamente, incluso algunos en el índice, solamente me han hecho el capítulo 2, no, tienen que ser pues todo hasta el final, ¿no? Así como hay alumnos que también, por ejemplo, me han hecho muy bien la redacción del problema, del objetivo, de la hipótesis. Ahí tienen 4, 12 puntos. Bien la carátula, 15. Bien el otro, 16. Bien la referencia, 5 puntos. Ya, 4, 5. O sea, ya tienen 20 puntos, ¿no? Sobre 80, ya 25. Pero ojo, nuevamente, claro, eso es en el afán de una nota, pero no estamos aquí trabajando por la nota. Estamos trabajando porque el proyecto se presente en las mejores condiciones. Y cuando ustedes lo presenten, salgan exitosos de esa sustentación de tesis, ¿no? Y entonces recién muchos entenderán por qué tenemos niveles de exigencia
Porque vean, ahora es una obligación investigar, como lo era hace años en otros países, ¿no? Y yo sé que de aquí va a haber mucha gente que va a empezar a investigar y seguramente va a conocer mucho más de investigación incluso que yo. El día que vea eso me voy a alegrar y seguramente va a haber ese momento. Como ya a lo largo de estos años veo que muchos alumnos míos realmente, digamos, de lejos son investigadores y claro, lo único que uno siente es el orgullo de decir qué bueno que eso sea así, ¿no? Porque finalmente esto es para ustedes, ¿no? No es para mí. Podría ser más laxo, pero no les ayuda, ¿no? Sería mentirme a mí y mentirles a ustedes. De eso se trata, jóvenes. Preguntas hasta aquí. Doctor. Sí, dígame, Maricela. Doctor, tengo una duda. En eso de definición de términos, ¿tenemos que buscar en un libro base o también podemos guiarnos de artículos? Mire, usualmente la definición de términos tiene que sacarlo de conocimiento sólido. Libros de texto, libros base o artículos de revisión o puede ser guías de práctica clínica, ¿sí? Pero de un artículo no, ¿sí? Porque lo más probable, Maricielo, es que a veces esa definición que está ahí le corresponde a otro. Y a veces copiamos eso y lo atribuimos a ese autor cuando en realidad no es de él. Nos evitamos eso y vamos a un libro base o a un libro que sea de conocimiento sólido, ¿no? Y miren, si ahora terminando esto usted lo revisa esos 5, ya tiene un punto más. Claro, no está pensando, claro, está pensando un poco en la nota, pero igual, si ya eso está bien hecho, qué fabuloso. Cuando usted presente ya no va a ser motivo de observación. ¿Sí? ¿Se da cuenta, no? Entonces la idea no es la nota, la idea es que si hago bien, la consecuencia es que la nota va a aumentar. Es eso. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe. Sí, dígame, Mayra. Doctor, en cuanto a la operacionalización de variables, en caso no se haga una entrevista en sí, o sea, y solo se haga la recopilación de datos, o sea, lo que se va a crear en sí no será una encuesta, sino una ficha de recolección de datos. Correcto, correcto, correcto. Es una ficha. En realidad es un instrumento de investigación, no es una encuesta. Y el término más apropiado es una ficha de recolección de datos, donde no vas a poner cuántos años tiene usted, no pone edad, 2 puntos, y pone un espacio. Sexo, 2 puntos, masculino, femenino, ¿sí? Pero eso va a depender del tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adherencia, eso tiene que hacerse entrevistas, ¿no? Porque va a preguntar sobre ciertos datos o sobre ciertas cosas que algunas pueden estar en la historia, pero muchas no pueden estar. Por ejemplo, eso de la calidez, calidad, y normalmente las de adherencia, para aplicar el test de Morinsky-Green, ¿correcto? No hay modo, eso no está en la historia. Entonces, usualmente las encuestas de adherencia o los estudios de adherencia se hacen entrevistas. Entonces, ahí sí tiene que ser, ¿no? Una encuesta, una ficha de una encuesta, ¿no? Y ahí tiene que ir preguntas, ¿cuántos años tiene usted? ¿No? Bueno, preguntando, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. Sí, dígame, Paulo. Le quería preguntar, bueno, en el tema del planteamiento del problema en cuanto a la evidencia objetiva, ¿cómo pasamos de un regular o un ineficiente a un adecuado o un muy adecuado? Porque para que no le dé el síndrome de easy, ¿no? Su tema de tesis, Paul Rodríguez. Es las condiciones de las referencias de urgencias y emergencias obstétricas. Okay. Ok. ¿Usted me presenta algún dato de eso? Sí, doctor. Bueno, ¿cuántas referencias ha habido el año 2010, el 15, el 20? ¿Ha aumentado, ha disminuido? Sí, le coloqué que aumentó. No, pero no me dices aumentar, tienes que decirme en cantidad, en porcentaje, del total de referencias, tal, o sea. Tienes que buscar una evidencia, o sea, información que muestre que realmente que lo que estás planteando es algo que requiere ser investigado.
Mientras eso es algo subjetivo. Ya, doctor. Y no te preocupes, vamos a hacer el trabajo grupal, ahí con detalle vamos a ver en tu proyecto. Ya, doctor. Y La si idea, no encuentro la eso, puedo sí, hacer sí. el estudio piloto que usted mencionó con algunas referencias. Exacto. Hay por lo menos más de más de una alumna que ha hecho un estudio piloto, ¿no? Ya, doctor. Pero ha alcanzado 12 puntos, me parece. ¿Y por qué no ha alcanzado 20? Porque la misma base de datos no la ha utilizado bien. Si lo utiliza bien su base de datos, tendría 20 puntos ahí. Hay algunos que han alcanzado algunos datos parciales, entonces han tenido una nota parcial en ese producto, ¿no? Pero ya viendo el detalle en cada grupo Paul, vamos a ver. La idea es que para ese momento yo le voy a preguntar, ¿qué datos necesitarías? Si tú me dices, tal vez esto, o esto, o esto, entonces si tú me das una idea y estás pensando y estás orientando, yo te puedo ayudar. Pero no esperes que yo te diga, esto busca. Ya, doctor. ¿Sí? Okay. Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? No hay más. Doctor. A ver, primero Andrea, creo, y luego Fiorella. Gracias, doctor. Tengo una duda. En el marco teórico, digamos, hemos elegido un libro, ¿hasta cuánto tiempo en años puede tener esta información? Vamos a ver. El marco teórico es una construcción teórica, conceptual que hacen ustedes, donde no utilizan un libro, utilizan libros, todo un conjunto, y ustedes en base a eso construyen el marco teórico. Por eso es que en muchos casos, cuando hagamos el trabajo grupal, les voy a mostrar, ahora ya no he hecho ese énfasis, pero en algunos voy a hacer el énfasis. A veces hay 3, 4 datos de incidencia. Y entonces, la idea es, de esos 3 o 4, ¿cuál es el que mejor expresa la incidencia del problema o la frecuencia del problema que usted va a plantear? ¿Y cuál es el más reciente? ¿No? Y entonces, en una parte dice que la incidencia es del 4 al 8, en otro dice es del 3 al 5, el otro dice que es más del 10, en otro. O sea, la pregunta es, ¿cuál de ellos, según usted, es el más predominante en el conocimiento actual, el que más se parece a la realidad? Entonces, cuando yo veo eso, lo único que estoy viendo es que usted está haciendo un copia y pega. En cambio, si veo y que usted solamente una vez se refiere a este tema, pero porque ha analizado y ha hecho, y ha construido el conocimiento, significa que está haciendo un buen uso de la... Pero si veo eso, entonces lo que estoy viendo es, o sea, no necesito saber mucho, ¿no? Y eso probablemente tampoco lo va a detectar el famoso Turnitin, ¿no? ¿No? Y finalmente el Turnitin hay muchas formas de superarlo, ¿no? Cuando tú conoces el sistema, pues a profundidad puedes saber cómo evitarlo, ¿no? Pero no les voy a enseñar eso, evidentemente, ¿no? Sería malo. Pero la idea es hacer un buen trabajo. Y tú, claro, discúlpame, no era lo que habías preguntado, Andrea, pero he aprovechado para aclarar ese punto. Usualmente hemos dicho, deberían ser 5 años, 7 años, máximo 10 años. Salvo, como en el caso de la persona que hemos revisado ahora el proyecto, por ejemplo, él se refiere a una definición del año 2003. Lo aceptamos porque sabe, porque esa definición fue el punto de partida para hablar de la adherencia o la no adherencia. ¿Sí? O sea, no es cualquier artículo, es un artículo que ha marcado la pauta. Entonces, ese artículo para nosotros, a pesar que es del 2003, lo aceptamos por la trascendencia que tiene ese artículo. Pero en general, la idea es que utilizar pues los ya máximo hasta los 10 años, ¿no? Eso varía, ¿no? Hay temas que pueden ser mucho menos años, hay otros temas en los cuales uno podría esperar que sean más años, ¿no? Eso también depende del tema, ¿no? A ver, Fiorella. Gracias, doctor.
Doctor, buenas noches. Doctor, tengo una consulta. Bueno, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero la semana pasada leí el sílabus y comentaba que para este aporte vamos a como que buscar la aprobación o claro, la aprobación de expertos. Quería consultarle, ¿los médicos deben ser de los hospitales que vamos a realizar el estudio o podrían ser especialistas de otras ciudades? Ok. La validación del experto, si mal no recuerdo, no es para la segunda, es para la tercera. Entonces, primero mejora tu referencia bibliográfica, mejora tu definición de términos, mejora tu resumen, etcétera, digamos, ¿ya? Y lo digo con el mejor ánimo, Fiorella, o sea, no, y eso es para todos, o sea, no es solo para ti, porque más de uno puede estar pensando también. Pero no está mal, no está mal, ojo, y ahí voy, no está mal que hayas revisado y estés pensando en eso, me parece fabuloso, ¿sí? Me parece muy bien, también. Pero, de todas maneras, tienes una pregunta. Usualmente no. O sea, el experto idealmente puede ser del hospital donde tú vas a hacer el trabajo, sería lo mejor. Pero también podrían ser otros especialistas, pero que conozcan el tema. Entonces, usualmente vamos a requerir 5 personas que hagan la validación del instrumento o la ficha de investigación. ¿Correcto? Por ejemplo, en tu caso, Fiorella, para no quedarte con la duda, ¿cuál es el tema que has planteado como tema de tesis? Doctor, mi tema es biomarcadores como pronóstico de severidad en gestantes con COVID. Ok. Entonces, en tu tema tienen que haber muchos tipos de expertos, ¿no? Primero tendría que ser, ¿qué cosa? Un infectólogo, ¿sí? O alguien que haga medicina interna. ¿Qué más tiene que ir? Otro podría ser ¿quién? Un ginecólogo, doctor. Un ginecobstetra, ¿no? Y así. Y tal vez uno de ellos podría ser alguien que maneje el tema de la metodología de la investigación, pero no necesariamente. Pero entonces tú tienes que buscar entre gente que... Ahora, podrías coger a gente a un médico general, por ejemplo, que ha trabajado en el servicio COVID también, ¿no? Te va a ayudar, ¿sí? O sea, no tiene la especialidad, pero ha visto mucho de estos pacientes y puede ayudarte en algunas cosas que tal vez tú no estés considerando, y él se ha visto en la práctica porque ha trabajado 6 o 8 meses en el servicio de COVID, que tal vez ese ginecólogo o eso no ha trabajado, ¿sí? Pero en gran medida tú tienes que buscar esas personas. ¿Dónde estás pensando hacer el estudio, Fiorella? Doctor, mi duda surgía porque, o sea, yo lo quiero hacer en Cusco, pero yo por el momento vivo en Andahuaylas y quería saber si podría hacer la validación del instrumento acá en Andahuaylas o tendría que tal vez retornar allá. No, sí, no hay problema, o sea, puedes hacer eso, pero tampoco nada te cuesta. Ahora estamos en un mundo virtual, aunque ahora ha sido el Facebook, el WhatsApp y todos hemos sufrido. Entonces, pero la idea es que trates también, por ejemplo, de contactar a alguien que, ¿no? Por ejemplo, alguien que te puede ayudar en validar eso es el doctor, el jefe de infectología del regional. ¿Alguien se acuerda? Que es profesor también en la Andina. Doctor Arana. El doctor Arana, claro que sí, ¿no? Y yo sé que el gustoso, le escribes, el gustoso lo va a hacer con seguridad, ¿no? Entonces puedes matizar, ¿no? Algunas personas de aquí, 2 o 3 de aquí, 2 o 3 de allá, ya está. Pero está bien, pero sí lo puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, dígame, Bremer. El espacio entre párrafos, doctor, entre línea, ¿tiene que ser 1.5 o 2, doctor? Porque la clase pasada dijo, creo, 2, doctor. No, yo no he dicho nada. Eso está escrito en las normas, Bremer. Y está en la primera página de las normas que yo le he alcanzado. Y dice que tiene que estar a doble espacio. Doctor, gracias. La verdad no me gusta, porque la tendencia es a hacerlo a 1 espacio y medio. Pero, otra vez, hay que seguir instrucciones, ¿sí?
Y claro, seguramente a muchos de ustedes, un buen número de ustedes ha hecho a espacio y medio, ¿no? No un buen número, un número importante, digamos. Porque se ve mejor, ¿no? ¿Sí? Pero no se trata de eso, se trata de que la norma dice que es a doble espacio. Pero sí, voy a plantear un documento diciendo que sea espacio y medio, pero mientras no sea formal, hay que cumplir nomás la norma breve. ¿Ya? Entonces hay cosas... Gracias, doctor. Por ejemplo, casi todos han respetado el alineamiento derecha-izquierda, a los costados, uno creo es 2-5, el otro es 3-5. Creo 1 o 2 casos que no, pero la gran mayoría sí ha respetado. Hay cosas que han hecho bien, pues, ¿no? Tal vez cuando hacemos estas revisiones, a veces puntualizamos los aspectos que son insuficientes, pero hay muchas cosas que se han hecho bien, ¿no? Y entonces, eso también se traduce en algunos ítems donde vuestra nota está bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más ya para ir cerrando la sesión del día de hoy? Doctor, una Sí. consulta. En mi Dígame, caso, Grace. en el planteamiento del problema, me puso unas siglas y la verdad no llego a entender. Una de las siglas dice DRP y otra DRP y otra de las siglas es EOQPER. Ok. Entonces, si has tomado algo de nota en tus apuntes y en el cuaderno que el profesor sugirió que tuviesen los alumnos, cuando hablamos del planteamiento del problema, dijimos que esto tenía tres partes, entre comillas, ¿no? Uno, era la aproximación teórica conceptual, ¿no es cierto? Que parte de la teoría, del conocimiento que ya se conoce ahorita. El segundo es la descripción de la realidad problemática, es decir, ustedes como estudiantes en esa parte tienen que mostrar datos a nivel internacional, a nivel de un país, a nivel regional, algo que diga que lo que ustedes van a estudiar está ahí. Ahora, en algunos casos el DRP lo he puesto con un rojo, o sea, cuando dice rojo significa que no has puesto nada. Pero si ese DRP está con negrita, algo has puesto antes. O sea, lo que falta es que tienes que mejorarlo y fortalecerlo. Pero, y la tercera parte es la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad, ¿no? Entonces, eso tienes que mostrar datos, evidencia objetiva del lugar donde vas a hacer el estudio. Y tienes que buscar o obtener información. Por ejemplo, hay algunos alumnos que me han mostrado ahí y me han puesto, he solicitado información al hospital tal, y lo pondré apenas me lo dé. Ya está. Muy bien, pero no me ha puesto ninguna evidencia. Otra persona dice, de acuerdo a lo que se ha conversado, hay esto, o sea, alguna cosa subjetiva, incluso con algún dato, pero luego dice, hace referencia a que esta. Y entre paréntesis está la hoja donde ha solicitado ese dato o esos datos que esa persona requiere para sustentar la evidencia objetiva de que el problema existe en la realidad. ¿Sí? Entonces, si en el trabajo suyo he puesto DRP y he puesto EO, o sea, evidencia objetiva, que el problema es decir, que usted no me ha presentado nada y tal vez le he puesto 0. ¿Sí? Sí, doctor, gracias, no entendía eso. No, claro. No está bien, porque muchos pueden tener la misma cosa, ¿no? Muy bien. Miren, va a haber tiempo cuando hagamos ya cada grupo. Yo para mañana le estoy alcanzando a la delegada unos horarios que incluso van a estar fuera del horario que tenemos para trabajar. Obed, ¿quiere hablar? ¿Sí? No. Okay. Disculpe, doctor, se activó. Disculpe, doctor. Ok, no hay problema. Bueno, si no hay más, cerraríamos la sesión del día de hoy. Para mañana en la mañana yo voy a hablar con la delegada. Vamos a dar entre hora y media por cada grupo.
con esto un poco que explicó el día de hoy, ustedes evalúen, y si hay alguna cosa en el cual claramente la observación que le he hecho está bien, entonces ya no hay nada que preguntar. Entonces la idea es que más bien cuando hagamos el trabajo grupal me pregunten aquellas donde o tal vez no entiende lo que yo le dije, o por qué le observé, o tiene dudas, o usted me puede incluso aclarar tal vez algo que yo no entendí. De eso se trata este proceso, ¿sí? Entonces la idea es que hacer, más o menos vamos a tener unos 15 a 20 minutos por persona, y la idea es aprovechar ese tiempo para poder explicar aquellas cosas en las cuales claramente hay dudas. Pero, por ejemplo, si ya expliqué ahora las referencias y ya se entendió, entonces lo único que tiene que hacer, ya no me pregunta sobre referencias, pero pregúnteme sobre otro aspecto donde de repente tiene dudas o tal vez quiere que se le explique o se le amplíe por qué hice alguna observación en particular. Y entonces mejor hacemos un uso eficiente del tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, ¿Cianet está por ahí? sí, doctora, estoy Muy aquí bien. ya. Ya, Cianet. Estoy Entonces, atenta. van a haber horas de trabajo intenso de parte vuestra y mía, pero quiero mostrar que se pueden hacer buenos trabajos y que ustedes pueden hacerlo. Y de hecho, ya con lo que he visto, me han mostrado que sí. En gran medida hay que mejorar la forma más que el fondo, ¿no? Pero no basta el fondo, sino también la forma, ¿no? Entonces, sé que lo vamos a lograr. Y el día que estén en el juicio final y en la gloria, espero que se acuerden de este momento. Está bien, doctor. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, quedaríamos así. Nos vemos formalmente el día jueves, ¿no? Jueves. Ok. Sí, doctor. Muy bien. Para el día jueves, luego tenemos el viernes. Para el día lunes como ahora, vamos a... Todos los grupos tienen que hacer una presentación en PowerPoint sobre encuestas transversales, estudios transversales. Y uno de los grupos va a exponer. La gran mayoría de los trabajos son o encuestas transversales o son casos y controles. Me ha gustado que varios grupos o varias personas de ustedes están planteando casos y controles, y eso está muy bien. Pero otro grupo importante va a ser encuestas transversales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que todos aquí deben conocer muy bien qué es una encuesta transversal, de qué se trata y todo lo referente a encuesta transversal, y tienen que saber bien qué es un casos y controles, porque son los dos tipos de estudios que más se desarrollan y más tenemos que saber desde un punto de vista conceptual y metodológico. Entonces, el próximo lunes, lo que hacen es presentarme en PowerPoint un trabajo grupal y por sorteo va a ingresar un grupo, ¿sí? Y entra un grupo por sorteo y la persona que va a exponer también entra por sorteo. Y sobre la base de la exposición vamos a discutir y aclarar cosas, si es que es necesario. ¿Correcto? De hecho, los que han sido mis alumnos en epidemiología o en metodología, que hay menos, creo, saben que después de la exposición yo hago preguntas y preguntas y preguntas. En el afán que todo quede claro y ya no se olviden ni más nunca, en lo posible, de qué es una encuesta transversal y qué es un casos y controles, ¿no? Entonces, eso es para el próximo lunes. Para el día jueves, vamos a avanzar un poco de lo que ya viene la siguiente parte, tipos de estudios, diseños de estudios, es una clase que yo voy a hacer. Pero para el día de eso ya vamos a ver eso. Y para la siguiente semana va a haber otra exposición que es casos y controles. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es la siguiente. Usualmente deben identificar cuatro o tres libros
de texto o tratados. Mejor, más que de metodología de la investigación, mejor es que busquen investigación epidemiológica o epidemiología de investigación o investigación epidemiológica. Es donde están mejor estos diseños. Deben leer los 3 libros y de esos 3, una vez que han leído, escogen uno de ellos como base de su exposición y los demás sirven como complemento para los ejemplos. Siempre en lo posible, siempre hay que ejemplificar porque es donde mejor aprendemos. Y yo les voy a preguntar más que teoría, les voy a preguntar sobre ejemplos para que la cosa quede bien clara. Y no solo eso, vamos a hacer ejemplos con vuestras ideas de investigación, con vuestras propuestas de investigación. No le vamos a pedir una monografía porque en poco tiempo no lo va a hacer. Solamente le vamos a pedir un PowerPoint. Eso nos va a llevar por lo menos las 2 horas. Unos 40 minutos de exposición y la hora y 20 minutos preguntas y respuestas. Y aclaraciones, ampliaciones, lo que sea necesario. Necesitamos saber los 2. En la próxima, como vamos a hacer eso, luego vamos a ver el tamaño de muestra. Yo les voy a enseñar un método para calcular tamaño muestral, de tal manera que ya no tengan problemas. Les vamos a pedir alguna información que ustedes tienen que traer para ese día y ustedes mismos van a hacer el taller y ustedes mismos van a calcular vuestro tamaño de muestra. La parte más fuerte conceptualmente hablando es esta primera parte, donde está el marco teórico, donde están los estudios previos, donde está la evidencia. Esta parte es mucho más llevadera. Claro, requiere cierto detalle, pero no tiene la intensidad conceptual que tiene la primera. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata. Yo mañana en la mañana, Cianet, por favor, si hasta las 10 no le he enviado alguna información, usted me manda un mensaje al WhatsApp para recordarme, por favor. ¿Ya? Ok, doctor, no se preocupe. Muy bien. Entonces, ya hablé mucho. Estamos un poco también ya terminando la hora. Entonces, si no habría más, nos vemos en el horario ya establecido con Cianet para continuar. Primero, la revisión. En promedio va a dar 15 a 20 minutos a cada uno de ustedes y más bien vayamos directamente a los puntos más álgidos o críticos donde ustedes quieren una ampliación, una aclaración o lo que sea. Y ya está, asunto para hacer la mejora que corresponde. Muy bien, hasta luego. Doctor. Jóvenes. Gracias, doctor. That's all. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz. Gracias, doctor.